Buenos días. Sigamos adelante con un texto bíblico muy importante del Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Jesús anuncia su pasión. Al partir de ese día, Jesús empezó a explicarle a sus discípulos que había de subir a Jerusalén, donde los jefes de la policía del templo y las autoridades judías y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho y le darían muerte, pero al tercer día resucitaría de entre los muertos. Entonces Jesús empezó a explicarle a sus discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. El que procure salvar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Pues ¿de dónde sacará fuerzas para rescatarse a su propia persona? Sépanlo bien, que el Hijo del Hombre vendrá rodeado de su Padre y de los ángeles que están en el cielo para recompensar a aquellos según su conducta. Sépanlo pues que algunos de ustedes de los que están aquí no morirán sin que hayan visto al Hijo del Hombre venir rodeado de querubines como un rey. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Pedro lo llevó consigo aparte y empezó a reprenderlo. Pedro lo llevó consigo aparte y empezó a reprenderlo y le dijo: no, Señor, no, tú no podrás pasar estas cosas. Pero Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Sí. Vemos como en este evangelio tan pequeño y tan hermoso, vemos cómo dice este gran evangelio que entonces Jesús empezó a dialogar con sus discípulos, a decirles que el Hijo del Hombre tenía que subir a Jerusalén para ser entregado en los jefes de la policía del templo, en las autoridades judías y con los maestros de la ley, que lo iban a hacer sufrir mucho y que lo iban a matar, y al tercer día resucitaría de entre los muertos. Entonces Simón Pedro llevó consigo aparte a Jesús y comenzó a reprenderlos: ni Dios lo libre, Señor, ni Dios lo libre. A ti no te puede pasar eso. Pero Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Tú no puedes hacerme tropezar, porque tú no piensas como Dios, sino tú piensas como los hombres, ¿sí? Después Jesús añadió esto: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. El que procure salvar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Pues ¿de dónde sacará fuerzas para rescatar a su propia persona? ¿Sí? Entonces verán
Sépanlo pues que entonces verán al Hijo del Hombre venir rodeado de gloria del Padre Eterno y rodeado de sus ángeles para juzgar o para bendecir a aquellos que creyeron en él eternamente según su conducta. Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán, sino antes haber visto venir al Hijo del Hombre rodeado sobre una nube como un rey. Esta es palabra de Dios. Vemos cómo Jesucristo hoy en este Evangelio nos invita a pensar que por segunda vez Jesús anuncia su pasión. Jesús debe de ser condenado a muerte. Jesús debe de cumplirse lo que estaba escrito y lo que está escrito en los libros sagrados. Jesús anuncia de nuevo su pasión. Jesús anuncia de nuevo su pasión. Y vemos cómo estos hombres que Jesús les dice, sí, se ponen tristes. ¿Por qué? Porque Jesús les anuncia que Él tiene que morir. Jesús les anuncia que Él tiene que partir. Al partir de ese día, al partir de ese día, Jesús comenzó a platicar con sus discípulos y les dijo estas palabras: el Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén. Vemos cómo Cristo aquí no se anda escondiendo de la muerte, no se anda escondiendo de lo que el Padre le ha encomendado. Él sabe que tiene que morir. Él sabe que tiene que ser crucificado para perdón de nuestros pecados. Él sabe que es la oveja dócil, el Cordero de Dios, ese Cordero que va a la muerte voluntariamente para salvarnos de nuestros pecados, salvarnos de nuestras miserias, salvarnos de nuestra poca cosa, salvarnos que somos hombres frágiles, hombres débiles, hombres que Jesucristo decide dar la vida y morir colgado de un madero como si fuera el último de los malditos. Por eso está escrito: en él cayó toda la maldición y murió como si fuera un malhechor, y murió como el último de los malditos, colgado de un madero para morir por nosotros, para llevarnos a la salvación. Jesucristo decide morir. En aquel tiempo todo el hombre que era un malhechor, todo hombre que era un ratero, todo hombre que era un asesino, lo agarraban los jefes de la policía del templo, lo agarraban las autoridades judías, lo agarraban los maestros de la ley y lo colgaban de un madero. Por eso está escrito en otro texto: murió como si fuera un malhechor, murió como el último de los malditos, colgado de un madero, y en él cayó toda nuestra maldición, todo nuestro pecado. Por eso al morir Cristo, cae en él todos nuestros pecados, y al resucitar, resucita glorioso con el poder de perdonar, con el poder de curar, con el poder de sanar, con el poder de liberar, con el poder de anunciar, mandar a aquellos hombres que siguieran adelante con la misión que Él les había encargado. Por eso hoy en este Evangelio nos invita: Jesús anuncia de nuevo su pasión. Jesús anuncia de nuevo su pasión. Y Jesús
llama a sus discípulos, quizás a solas, y ya empieza a explicarles: el Hijo del Hombre tiene que ser condenado. El Hijo del Hombre tiene que ser sufrido. Tiene que ser sufrido por los jefes de la policía del templo. Y tiene que subir a Jerusalén. Jesucristo sube a Jerusalén como un cordero mansito, ¿sí? Sabe que Él tiene que dar su vida. Por eso nos pone en este segundo textito, ¿sí? El que procure salvar su vida la perderá. Y todo aquel que sacrifique su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Pues ¿de dónde sacará fuerzas para rescatar a su propia persona? Sépanlo bien, que si alguno me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre el día de su condenación. Hoy Cristo nos invita a pensar en esto. Sí, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Pues el que procure salvar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre tener millones? ¿De qué le sirve al hombre tener muchas mujeres? ¿De qué le sirve al hombre tener poder? Ese no es el poder. Por eso Cristo nos añade en este texto, ¿sí? El que procure salvar su vida la perderá. Pero una promesa del Maestro: todo aquel que sacrifique su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre tener el mundo a sus pies? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre tener tantos amigos, tantas amistades, tanto dinero, si el día de su muerte tiene que ir a la llama del fuego eterno por no haber utilizado bien ese dinero, sí? El que procure salvar su vida la perderá. Pero aquel que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre tener el mundo entero? Pues ¿de dónde sacará fuerzas para rescatar a su propia persona? ¿De dónde? Y vemos cómo este apóstol Simón Pedro llama a Cristo como persona humana. Sí, lo llama a Cristo para reprenderlo. Dios te libre, Señor. Dios te libre, Señor. No puede suceder esto, no puede suceder esto. Y Cristo le dice: detrás de mí, Satanás, porque tú no me harás tropezar. Tú piensas como los hombres, no piensas como mi Padre que está en el cielo. Detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como los hombres. Tú no piensas como mi Padre, piensas como los hombres. ¿Y qué dice este Evangelio? Entonces vendrá rodeado de gloria del Padre eterno y de sus ángeles del cielo para premiar, diría yo, premiar a aquellos
hombres según su conducta, aquellos hombres según su rectitud, aquellos hombres según tu trabajo para premiar. Sí. Y les aseguro que alguno de ustedes no morirá sin que haya visto venir al Hijo del Hombre rodeado de sus ángeles como una nube, siendo como un rey, viniendo como rey. Y en el credo dice, entonces vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Sí? Vemos como este evangelio pequeño que Jesús anuncia su pasión. Vemos como este evangelio nos invita a pensar, nos invita a reflexionar, nos invita a dialogar del evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo 21. Sí, Jesús anuncia su pasión. Y vemos como Cristo tal vez se siente turbado, tal vez se siente confundido, pero Él vuelve a anunciarle a sus seres queridos. Sí, y sube. Tengo que subir a Jerusalén. Tengo que subir a Jerusalén porque allá me esperan estos lobos voraces, estos lobos audaces. Ahí me esperan los jefes de la policía del templo. Ahí me esperan las autoridades judías. Ahí me esperan los maestros de la ley para hacerme sufrir. Y me darán muerte. Pero al tercer día resucitaré de entre los muertos. Y Simón Pedro lo vemos como un hombre que ama al maestro, pero Pedro, pues pobre de Pedro, sí, bendito de Pedro. Pedro quería a capa y espada defender al maestro, sí, y lo aparta de él, lo aparta con él y empieza a reprenderlo. Dios te libre, Señor. Pedro no lo hacía de malo. Pedro pensaba como la carne. Dios te libre, maestro, Dios te libre. A ti no te puede pasar eso. Pero Jesucristo le dice, detrás de mí, Satanás. ¿Sí? Yo no voy a caer por ti. ¿Sí? Detrás de mí, Satanás. Yo no voy a caer por ti, porque tú piensas como los hombres, no piensas como mi Padre. Detrás de mí, Satanás. ¿Sí? Vemos a este Pedro el atrabancado, Pedro el que siempre es aventado, ¿sí? No, Señor, no. Dios te libre, maestro, Dios te libre. A ti no te puede suceder esto. Pero Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Tú no me puedes hacer caer. Porque tú piensas como los hombres, no piensas como mi Padre que está en el cielo, ¿sí? Y después Jesús añade esto, ¿sí? Esto, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. El que procure salvar su vida, la perderá. Pero aquel que sacrifique su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Pues ¿de dónde sacará fuerzas para rescatarse a sí mismo? Sépanlo pues, que algunos de los que están aquí no morirán
sin que hayan visto venir al Hijo del Hombre rodeado del Padre y rodeado de sus ángeles como un rey. Por eso en muchos templos celebran a Cristo Rey. En mi pueblo celebran la fiesta de a Cristo Rey. O sea, el nombre de mi templo, de mi pueblo, el templo se festeja la fiesta de Cristo Rey. Por eso dice en el último, sí, entonces vendrá rodeado de gloria de su Padre y de sus ángeles como un rey. Vemos en este pasaje de hoy el hombre del cielo descubriéndole los secretos al hombre de la tierra. El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho. El Hijo del Hombre tiene que ser condenado, y tiene que ser muerto, pero al tercer día resucitará de entre los muertos. Sí, estamos hablando de un Cristo vivo, no de un Cristo muerto. Como dice el maestro Pablo, si Cristo no vive, vana es mi predicación. Yo no estoy predicando un Jesucristo de muertos, estoy predicando a un Cristo vivo y resucitado. Haz que en tu corazón resucite hoy y florezca hoy ese Jesucristo vivo y resucitado para que usted le pida y Él se lo dé. Que Dios lo bendiga. Que Dios te bendiga, hermanita, y espero haberte dejado un mensaje chiquito del Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo 21. Sí, espero haberte dejado un gran mensaje en Jesús anuncia su pasión. Jesús no tiene pelos en la lengua. Jesucristo le dice a sus discípulos: me van a matar. Tengo que subir. Sí, tengo que subir al pueblo donde me van a ejecutar. Pero al tercer día voy a estar contigo de nuevo, ¿sí? Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti. Bendiciones para tu familia. Gracias.